México, Distrito Federal, septiembre de 2013. Este material didáctico fue diseñado con el apoyo de la UNAM a través de los proyectos Infocad. Se trata de una secuencia didáctica para impartir el tema El dibujo y sus funciones, el cual es parte de la primera unidad de la asignatura de Dibujo 2, que se imparte en la Escuela Nacional Preparatoria como parte del programa de estudios del primer año del bachillerato. Veremos primero la definición de dibujo. Es un medio gráfico que utilizamos para expresar, conocer y comunicar a través de imágenes las experiencias que obtenemos del mundo circundante. Sin embargo, también lo utilizamos para manifestar nuestras ideas, que no necesariamente son de ese medio circundante. Podrían ser ideas o sentimientos o una obra que nosotros queremos manifestar. Como parte de la clasificación del dibujo tenemos el cómic, que son verdaderas obras de arte, en donde se utiliza el dibujo para acercarse a los jóvenes y llevarles expresiones gráficas de su nivel y con mucha creatividad y diferentes técnicas. También en algunas profesiones, de hecho en muchas profesiones, y creo yo que casi en todas las profesiones se utiliza el dibujo. Los ingenieros y los arquitectos dibujan bocetos de obras que en algún momento se van a construir, ideas que se plasman en algún momento o que se convierten en algún momento en verdaderas construcciones. Aquí tenemos una planificación de un edificio o una casa, en donde a través del dibujo se manifiesta el proyecto que en algún momento se va a desarrollar. En la industria también tenemos cómo los ingenieros industriales o los diseñadores industriales dibujan los motores y determinan incluso el número de piezas, el tamaño de los tornillos, el tamaño de las rondanas, el tamaño de las tuercas, los diámetros, y los enumeran para poder armar de manera mucho más sencilla con un croquis, con un diagrama, lo que en algún momento se va a construir. Posteriormente también tenemos que el dibujo en computadora en este tiempo ha tomado mucho auge, y esta es una prueba de ello. Aquí tenemos cómo también se ha logrado hacer lo que alguien le ha llamado electrografía. Las electrografías son diseños en computadora que se han convertido en las nuevas pinturas. Posteriormente vemos que el dibujo no solamente es una actividad lúdica, es una actividad del ser humano, sino también se ha convertido en un lenguaje y una forma de comunicarse. Aquí vemos algunas tablas. Por ejemplo, vemos esta tabla en donde los mayas, por medio de dibujos, se comunicaban, o sea, su alfabeto eran dibujos. También vemos cómo el inicio de la comunicación del hombre en la historia del hombre, en la historia de la comunicación, fue por medio de la escritura, que no es otra cosa más que un dibujo. También vemos cómo aquí en Europa y en Latinoamérica, aquí tenemos las comparaciones de los dibujos que hacían tanto en Latinoamérica como en Europa, eran muy parecidas y se utilizaba el dibujo. Aquí tenemos un cuadro en donde, por medio del cual demostramos que el dibujo no solamente es una actividad, sino también es un lenguaje. Anotamos que los sumerios, los egipcios, los griegos y en nuestro continente los mayas, los toltecas y los olmecas se comunicaban por medio de dibujos. Por supuesto, con esto estamos tratando de establecer que el dibujo no solamente es una actividad artística, no solamente es un lenguaje, sino además también es un lenguaje universal.
porque lo entienden todo el mundo. Este es un ejemplo de ello. En todo el mundo, a pesar de la forma en cómo coman, a pesar de los cubiertos que utilicen, esta señalización, este anuncio, le significa a todo el mundo que tiene que ver con algún lugar en donde venden comida. Y este otro también tiene que ver con los lugares en donde uno puede ir a hacer sus necesidades. Este es otro ejemplo de que el dibujo se ha convertido en un lenguaje universal y habla de la importancia del mismo. Cuando planteamos al dibujo no solamente como una actividad, sino también como un lenguaje, también encontramos que el dibujo tiene 3 funciones. La primera función que nosotros vemos aquí, cuando hablamos de las funciones del dibujo, aquí tenemos en esta lámina, en esta diapositiva, la primera función del dibujo, que es la educativa. Vemos cómo desde niños tenemos nosotros la manera de que a través del dibujo y de las imágenes nos eduquen. Aquí tenemos un libro por medio del cual nos muestran los diferentes animales que existen en la naturaleza, la relación que existen entre ellos, la relación que tienen entre ellos y la naturaleza, y de esa manera nos van educando desde pequeño. También aquí en esta parte nosotros tenemos algunas formas de educar a los adultos, es decir, con estos dibujos nos educan para prohibirnos o permitirnos hacer algo. Aquí estamos hablando de la función educativa. Posteriormente, la segunda función es la función comunicativa. La función comunicativa tiene que ver con lo que nosotros hemos informado a lo largo del tiempo. Vemos que nuestra primer manifestación de las personas que se quisieron comunicar de alguna manera, y no creo que necesariamente con nosotros o con los hombres del futuro, sino con los hombres de su tiempo, eran las pinturas rupestres. Aquí también vemos otro ejemplo de cómo a través de un cartel nos están comunicando una actividad, lo mismo que vemos como aquí con este cartel nos están comunicando que va a haber un evento. Y por supuesto, con el dibujo nos demuestran qué tipo de evento. Y finalmente tenemos la función semiótica, que es la tercera función. Los psicólogos le llaman así a la facultad creadora que ejerce el ser humano para inventar signos y símbolos. Estas señales, estos signos y estos símbolos han sido a lo largo de la historia de la humanidad formas de expresarse y de comunicarse unos con otros y de manera universal. Es la capacidad que hemos tenido para inventar algún signo y darle ese significado a estos signos o a estos símbolos para que no tengamos que poner más información que lo que ya lleva o lo que ya conlleva el símbolo o el signo en sí. Bien, entonces con esto nosotros concluimos que el dibujo, y establecemos que el dibujo no es solamente una actividad manual por medio de la cual expresamos sentimientos, inventamos o diseñamos o creamos, sino también es una actividad por medio de la cual a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, nos hemos comunicado. Con esto concluimos este tema y con esto concluimos esta secuencia didáctica que tiene que ver con el dibujo y sus funciones.